Hola amigos de Neomen. En esta ocasión con nosotros se encuentra Antonio de Netro. Les voy a contar un poco acerca de él. Él es un actor mexicano, es licenciado en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, mil gracias a ti. Pues cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la actuación? Porque sabemos que es un mundo muy competido, un mundo con muchas oportunidades, pero en algunas ocasiones se reducen a casi nada. Cuéntanos cómo llegaste al mundo de la actuación. Bueno, pues un poquito por herencia también. Mi papá hizo teatro durante muchos años y después descubrí también que mi bisabuelo materno también fue actor. Eh, entonces supongo que es un poco por herencia. Y yo desde muy pequeño tenía todas estas inquietudes. Crecí, mis papás siempre nos llevaban a museos, a conciertos, a teatro, al arte en general. Y pues crecí rodeado de arte un poco. Desde muy pequeño tenía esta inquietud de ser actor y mi papá justamente en algún momento yo le dije, pues quiero ser actor. Y me dijo, ok, está bien, pero quiero que veas el proceso más que la obra, porque la obra pues ya es el resultado y normalmente pues se ve bien, ¿no? En el mejor de los casos, pero quiero que veas el proceso y todo el trabajo que hay detrás. Entonces me llevó a uno de sus ensayos, yo tenía 11 años, y pues llegó a sus ensayos, me enamoré desde ese momento de la actuación, el teatro, después del cine, después la televisión. eh, y pues así empecé pues, ahí a meterme en obras Me y todo. encanta. Sí, a los 16 ya fue cuando empecé profesionalmente como actor. Oye, y justamente estaba informándome un poco acerca de ti y me encantó esto y quisiera que nos contaras un poco acerca de esta técnica. Estudiaste, Ajá. bueno, estudios en actuación para cine por el método de Uta Hagen impartido por Alejandro Bracho, actuación para cine impartido por Luis Mandoki y especialización en Acting Voice en el método Linklater por Christine Linklater en Ocri. Cuéntanos qué es el método Uta Hagen. Nunca había escuchado sobre él. Uy, bueno, pues la creadora Jutta Hagen, pues es un método que nació en Estados Unidos. Jutta Hagen con su esposo migraron hacia Estados Unidos y después ahí se empezaron a dedicar a todo lo que fue la actuación, hicieron su propia escuela, el HP Studio. Yo conocí este método a través de Alejandro Bracho, que él estudió en HP Studio en Nueva York. Y a mí este método me funciona muchísimo. Lo principal es responder las 9 Ws de Jutta Hagen, que vamos, quién soy, en dónde estoy, qué hora es, etcétera, qué circunstancias. Y yo creo que uno de los grandes aportaciones que hizo Jutta Hagen fue el trabajo de la sustitución. El trabajo de la sustitución consiste en sustituir a alguien o algo que no te es tan, ¿cómo decirlo?, que no te mueve tanto por dentro, por algo o alguien que sí, ¿no? Y entonces hacer la sustitución para que tú puedas conectar con esa emoción, con esa situación, con esa circunstancia y que pueda ser más profundo, que lo puedas llevar más al extremo, que lo puedas hacer más real. Hay mucha distinción entre esto de que si es verdadero o es real o no sé qué. Yo sí creo que hay que hacerlo lo más real posible. Hay cosas que por supuesto no se puede, pero entre más real posible, mejor, y entre más extremos se pueda llevar, mejor. Oye, y en este caso, por ejemplo, en este método, no llegas en algunas ocasiones he escuchado que los Ajá. actores, actrices, se llegan a meter tanto en este método, o por ahora lo que entiendo, que se llegan Ajá. a separar la realidad de la ficción. ¿Cómo tú separas esta parte? Porque sabemos, como ahorita lo comentaste, es como meterte más en el papel, trasladándolo a la vida real. Sí, sí. Pues de entrada yo creo que es parte del entrenamiento del actor, saber entrar y saber salir, saber distinguir qué es ficción y qué no, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y eso también se lleva mucho de la mano el trabajo con los compañeros actores, actrices, hasta dónde sí puedes permitir entrar con ellos o hasta dónde no, ¿no? Dependiendo de ellos también hasta dónde te dejan. Eh, yo creo que es mucho el entrenamiento, hay que ser muy disciplinado y muy,
Pues sí, muy disciplinado con tu trabajo para poder diferenciar que sí, que no. Hay que cuidarse mucho también, cuidarse mucho, no solo físicamente, también emocionalmente, mentalmente. Eh, es parte del trabajo del actor, yo pienso, saber cuidarse también. Totalmente. Para las personas que aún no conocen, porque de verdad Antonio tiene una trayectoria increíble, porque apenas empecé a decir pocas cosas de lo que he estudiado. Voy a continuar. Por ejemplo, nos quedamos dame un segundo. Tuvo un diplomado de especialización en el uso de la voz para actores en Seu Voz, con el método de Jacques Lecoq en Casa Azul Argos, impartido por Paloma Mozo. En cine ha participado en el largometraje de Juegos Endemoniados, buenísima por cierto, de Ángel Amador, y en el cortometraje Dragón Dormido de Andrés Q. Espinosa. Cuéntanos cómo llega sabemos que el actuar en televisión es totalmente diferente al actuar en teatro y totalmente Sí. diferente al actuar en cine, por justamente los tintes que se requieren. ¿Cómo fue estar en el largometraje de Juegos Endemoniados? Porque de verdad, para mí fue uno de mis largometrajes favoritos. Gracias. Pues fue muy interesante, el trabajo fue muy interesante. Mucho de ese largometraje se hizo en pantalla verde, gran parte de las escenas, casi todo en realidad. Fue la primera vez que yo trabajé con pantalla verde o con objetos en pantalla verde. eh, y la construcción es muy distinta. De entrada, sí, la diferencia entre el teatro, cine y la televisión, en esencia yo creo que es lo mismo. En esencia, la construcción de los personajes, lo más esencial es lo mismo. Ya las cuestiones técnicas, energéticas, son lo que cambian, porque pues, no es lo mismo estar aquí en una cámara que estar en 400 personas en un teatro, ¿no? Cuestiones técnicas que sí cambian. Y en ese largometraje en específico, pues la construcción fue completamente, ¿cómo decirlo?, en la imaginación, porque todo fue en pantalla verde casi y no había nada en el set. Entonces, pues era imaginar todo, todo, absolutamente todo. Un poco quizás más cercano al teatro, igual donde no hay nada de repente, ¿no? Donde no hay escenografía también. Entonces tienes que construir todo también en tu imaginario para que el público, el espectador lo pueda ver también. Que fue un largometraje adelantado a su época, realmente. Sí, yo creo que sí, un poco sí. Porque justamente por eso es una de mis favoritas, porque este forma de trabajo, pues en su época se veía como de los millones de pesos y pues realmente sabemos que producirlo sí es complicado, pero los actores meterse en ese papel cuando todavía no existía tanta tecnología, habla de la calidad actoral que son. Sí, sí, pues sí, fue todo un reto. Fue muy divertido también, la verdad, pues experimentar toda esta nueva parte, pues sí, un poco de la tecnología, de cómo pues, no tener nada y hacer todo, crear todo. Fue muy divertido, fue un reto y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y justamente como hace rato te lo comenté, has estado en obras de teatro como Don Juan Tenorio, Travesías de José Sí, Caballero, Azulejos Poblanos, Vuelo sobre el océano de Bertolt Brecht, Mi marido no me entiende y Ecos y murmullos de Comala de Abelardo Estorino. hablar de Quisiera Estorino. preguntarte, ¿qué disfrutas más estar? Sabemos que esto es muy complicado de responder porque cada uno tiene su forma de abordarlo, pero es bien sabido que el contacto directo con el público es uno de los Sí, favoritos de la gente, entonces, y de los actores. ¿A ti te gusta más estar en teatro, estar en cine o en series donde se puede repetir y en teatro, no? ¿O qué te sí, apasiona sí, más? no, bueno, es muy distinto. Son muy distintos, muy distintos. Sí, la mayoría de mi carrera, justo hace casi ya 10 años que empecé ahorita, a finales de noviembre hago 10 años ya. Y la mayoría de mi carrera ha sido en teatro. Y la verdad es que lo disfruto enormemente. El teatro, pues es el teatro, ¿no? Ha estado durante siglos en la humanidad. Y lo disfruto muchísimo. Sin embargo, ahorita
justo ahorita en este momento de mi carrera, yo diría que estoy en un momento un poco de transición en el que estoy buscando ya más, experimentar más sobre el trabajo ante cámara, que es algo que no conozco tanto como el teatro, que no he estado tanto tiempo, tantas horas ahí. Eh, entonces, pues quiero moverme un poco más hacia el trabajo ante cámara, y hacia cine, televisión, ahorita plataformas, dos series. Y pues son muy distintos, muy distintos. La televisión es muy rápida, el cine y las series tienes un poco más de tiempo, puedes construir un poco más. Y bueno, el teatro, pues sí, es un proceso mucho más largo, ¿no? Totalmente. Y para las personas que aún dicen: "¿Y dónde le viste? Esta cara se me hace conocida". Él actualmente está en la serie más, podemos decirlo así, fue una de las series más vistas aquí en México y a nivel, internacional, de La venganza de Sí, las sí. Juanas, interpretando a uno de los personajes antagónicos más odiados. Te lo juro que yo lo terminé viendo, Rogelio Marroquín, en su juventud. ¿Cómo fue interpretar este personaje? Fue increíble, maravilloso. Desde que me llegó, desde que me enteré que yo iba a ser al antagónico en su versión de joven, a Rogelio, la verdad es que me emocionó muchísimo. Empecé a leer las escenas y bueno, dije, esto va a estar maravilloso, va a ser súper divertido también. Y, y siempre hago la diferencia también entre que muchas veces, no sé, la mayoría quizás de mi carrera, muchos personajes que me han tocado hacer han sido antagónicos, no es el primer antagónico que me toca. Y lo digo en el sentido de que yo creo que los personajes nos eligen a nosotros actores, y no nosotros a ellos, como quizás normalmente se podría pensar. Y en ese sentido, los antagónicos me han enseñado muchísimo, que me han enseñado también a construirlos desde un lugar más humano, desde un lugar más profundo, más interesante también, de entenderlos que siempre hay algo más atrás. Digo, todos los personajes, pero en específico los antagónicos, pues siempre los vemos como el bueno, el malo, el villano, ay, pues lo que hace está mal, y pues sí, lo que hacen está mal, pero entenderlos e investigarlos, analizarlos desde algo más atrás, desde el lugar donde crecieron, desde su familia, o algo que les pasó que los hizo ser como son, me hace entenderlos desde un lugar más humano, más empático, mucho más profundo también a la hora de ya, eh, pues darles vida. Y eso para mí ha sido maravilloso, entender los antagónicos desde ahí. Oye, y en este caso, sabemos que finalmente toda la historia se desarrolla en como saltos de líneas del tiempo. ¿Cómo fue Sí, para ti, en este caso, llegar a una serie, pues, que realmente te voy a decir, fue una de las más vistas en su tiempo en televisión y que ahora sí, se sí. traslada a la serie de bueno, a una plataforma como lo es Netflix? ¿Cómo llegó como dijiste, cómo el papel te eligió a ti? ¿Cómo te enteraste y cómo recibiste esta noticia? Porque sabemos que el Netflix es una de las plataformas más importantes a nivel mundial. Sí, pues a través de mi agente, de mi manager, yo hice el casting hace, que habrá sido julio, agosto del año pasado. Yo no tenía ni idea de que era, hice un casting, pues, me mandan castings y yo los hago, pero a veces ni me entero de qué son. A lo mucho me dicen, no, pues es para un proyecto de Netflix y ya, ah, pues ok, no, pero yo no sabía nada. Hice el casting y después ya por ahí de septiembre, octubre del año pasado, pues me habló mi agente otra vez, dice, oye, te pidieron para una serie de Netflix, te tienes que quitar la barba. Y yo, "Ah, pues sí, pero yo no sabía nada todavía. Y ya hasta después, como por noviembre, cuando empecé a grabar, que me empezaron, que mandaron contratos, los capítulos y todo, fue cuando me empecé a enterar ya de qué es lo que iba a hacer. Eh, y aún así, todavía ya grabando, hubo cosas que me enteré hasta el día del set, hubo cosas del personaje y de la serie que me fui enterando ya eh, con los directores, con Pepe Castro y con Rodrigo Ugalde, que fueron con los que fui construyendo el personaje. Y fue muy curioso que de repente pues me encontraba otros actores ahí en el set, en los campers, y me decían, oye, pues es que estamos grabando esta parte de la serie, que no sé qué. Y yo decía, pues sí, o sea, pero es que
no sé, yo no sé qué está pasando en ese momento, yo no sabía qué estaba pasando en la serie porque pues, yo soy del pasado de la serie, ¿no? Sí. Entonces, había cosas que yo no estaba enterado en ese momento. Era muy chistoso de repente, pues que yo era el pasado, entonces no sabía qué estaba pasando. Sí, Oye, y justamente me gustaría ahora saltar, cerrar este capítulo de La venganza de las Juanas. Eh, ajá. También produces y actúas en la obra de teatro Travesías. Cuéntanos qué temas aborda, porque sabemos que Travesías es una obra increíble, pero para las personas que aún no conocen, ¿nos puedes contar un poco acerca de? Claro que sí. Bueno, Travesías del maestro José Caballero. Esta es la segunda temporada en realidad. Tuvimos una primera temporada en el Senat, luego nos fuimos una gira a Jalapa y ahorita estamos aquí en el Teatro Helénico eh, hasta el 21 de noviembre, o sea, ya la próxima semana se acaba. Y en esta ocasión me toca ser productor también, no solo actuar. Y Travesías, pues Travesías es una obra que habla sobre la migración. Son distintas historias que nos cuentan un tipo de migración distinta. Y hablamos de migración no solo geográfica, hablamos de migración también mental, hablamos de migración emocional y hablamos de migración física, corporal, en una historia en específico. Son distintas historias, algunas se entrelazan, cada personaje en su historia cuenta su tipo de migración, migraciones que son forzadas, migraciones que son por huida, migraciones que son por gozo, migraciones, hay una migración corporal de un personaje. eh, Nuestra frase célebre en la obra es saber de dónde vengo para saber a dónde ir, y no solo geográficamente, sino también de nuestros ancestros, también de ideas, también de gustos. Eh, Mencionábamos mucho también que parte de nuestra investigación al hacer esta obra fueron los animales, pues las manadas de animales o distintas especies de animales que pues ellos son, a veces son más libres que nosotros, los humanos, porque nosotros tenemos que presentar una visa, un pasaporte, y si tenemos fronteras, y los animales no, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí va Travesías. Oye, Antonio, y quisiera preguntarte, ahorita justamente mencionaste de dónde venimos y hacia dónde ir. Ah, Y también mencionaste la palabra que has tenido muchos antagónicos. ¿Qué te hace falta por cumplir? Eres un actor súper completo, de verdad, eres uno de mis favoritos que cuando me propusieron esta gracias. entrevista, por supuesto, hagámosla cuando antes, pero ¿qué te hace falta? ¿En algún momento quieres hacer algún papel diferente a los que ya has hecho o te sientes preparado tal vez para conquistar nuevos mercados, por ejemplo, Europa, Estados Unidos o incluso Sudamérica? Ay, pues muchísimas cosas. Yo creo que, pues mira, de entrada cada personaje es un mundo nuevo, es un universo nuevo y siempre me enseña muchísimas cosas. En ese sentido, yo creo que siempre voy a estar aprendiendo. Soy muy afortunado de ser actor y de tener el privilegio de poder vivir muchas vidas y no tener que pagar el precio de lo que hagan estos personajes, ¿no? Y pues sí, estudié en el Reino Unido un par de veces, pero nunca he trabajado allá, tampoco en Estados Unidos, tampoco en Europa. Sí he tenido algunas ofertas por ahí, pero no se han cumplido todavía. Eh, yo creo que sí me quedan muchísimas cosas por hacer, sobre todo ahorita en este momento en particular en mi carrera, sobre todo cine, televisión. Eh, a mí me encantan los antagónicos, los disfrutaré siempre. Tengo por ahí alguna propuesta ya de un protagónico que está muy interesante, espero se haga para una película. Entonces, pues no sé. Quiero también, por supuesto, retomar proyectos en otros idiomas, pues en inglés, en italiano, eh, y pues lo que venga, los personajes que vengan. Si lo dices, se hace. Entonces esperemos que este protagónico que mencionaste se haga cuando antes tengamos una confirmación y nuevamente nos veamos Sí, para que nos cuentes ahora de este proyecto que te lo juro que espero que se haga muy pronto. Y claro que muchas sí, muchas gracias, Antonio, gracias. por este tiempo. Sabemos que el actor siempre está en movimiento, que siempre está en constante evolución y mil gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros.
Un placer, muchísimas gracias por la plática. Qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde podemos saber de ti en estas nuevas actualizaciones que tengas en este próximo 2022? Sí, pues en Instagram me pueden buscar @Antonio_Denetro. Ahí estoy. Sí, trato de responder siempre todos los mensajes, todo lo que me manden, ahí estaré. Ahí subo pues todo en donde ando, donde estoy trabajando y pues ahí estoy, ahí me pueden encontrar. Mil gracias, Antonio. Muchísimas gracias, un placer.